Colosenses capítulo 2, verso 1. La palabra de hoy se titula Sumerge tu entendimiento en la unción. Sumergir es meter dentro, es como cuando nos vamos a echar un clavado en la alberca. Eso significa, ¿verdad? ¡Cuá! ¡Qué rico! Esta palabra significa sumérgete en la unción. Dile a tu hermano que está a tu lado, vamos a sumergirnos, vamos a sumergirnos. Sumerge tu entendimiento en la unción. Porque quiero que sepáis, aquí Pablo está hablando a la iglesia de Colosa. Y aquí importante que los padres naturales y padres espirituales queremos que a nuestros hijos les vaya más o menos bien. 30% bien. 60% que les vaya bien. ¿Cuánto queremos? 100%, que a nuestros hijos les vaya bien. Bueno, en la iglesia el Señor está levantando muchos padres espirituales y tiene muchos padres espirituales que anhelamos que a nuestros hijos les vaya 100% bien. Que no sean bendecidos a medias, sino que total y cabal y plenamente sean bendecidos. Ese es nuestro anhelo. Esta enseñanza es para eso, iglesia, para que nosotros como padres espirituales podamos tener hijos espirituales que logran su proyecto de vida de parte de Dios al 100%. Colosenses 2, verso 1, dice, voy a quitar este vasito porque se me vaya a caer, no es mío. No es mío, Ebre, te lo tomes. No, no es mío. Es que mi hija ya iba a darle una tomada, pero acá tengo el mío. Ya casi no tiene, fíjate. Pero no quiero agua fría. Además ya no debo tomar porque si no después ando con que me quiero salir corriendo. Ok, Colosenses 2, verso 1 en adelante dice la palabra del Señor. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes. Está hablando a la iglesia de Colosa y les está diciendo, tengo guerra espiritual. Estoy peleando por ustedes contra el diablo. Tengo una grande lucha, sostengo por ustedes. Y por los que están en Laodicea, otra iglesia. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Aún a los que Pablo no conocía, estaba peleando, defendiendo y orando. En estos momentos, mis hermanos, nosotros, comunidad cristiana, ya somos bastantes miles de personas a nivel nacional y a nivel Estados Unidos y Canadá. Tenemos iglesia. Denle un aplauso al Señor. Miles de personas que por el ministerio de nuestro pastor Isidro se levantaron y ahora con el ministerio de nuestra pastora Lili están confirmándose y creciendo extraordinariamente. Entonces, si algunos no conocemos, no se preocupe. Estamos orando por usted y el Señor, que sí lo ve y lo conoce directamente, Él está al pendiente de su vida. Por supuesto, sus pastores estamos orando por usted. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y Padre de Cristo. Va de nuevo, verso 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Déjame el verso 2, por favor. Qué interesante, porque aquí está diciendo Pablo, si la iglesia tiene un entendimiento renovado, verso 2 dice, unidos hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Cuando entendemos perfectamente y plenamente lo que Dios tiene para nosotros, estaremos descubriendo los misterios que Dios tiene para nosotros, escondidos para nosotros, y están escondidos en la roca. ¿Quién es la roca? En Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces estamos inmersos en la roca. Así cuando Moisés estaba en la roca, en la peña, y Dios puso su dedo para que pasara la gloria de Dios Padre enfrente de Moisés,
así nosotros, para ver la gloria de Dios, tenemos que estar injertados en la roca, haber recibido a Cristo en nuestro corazón y vivir dedicados y entendidos que estamos consagrados para Él. Estando en Cristo Jesús, ahora sí, verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si algo, iglesia, nosotros necesitamos es tener sabiduría de Dios y conocimiento de Dios. Porque teniendo eso vamos a descubrir todos los tesoros, los planes, los proyectos, las bendiciones que tiene Dios preparadas para sus hijos. Porque las promesas son el testamento, ¿para quién es? Para los herederos, para los hijos. Entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son ¿para quién? Para los hijos, dígalo fuerte, para los hijos. Y dice la palabra, mas a todos los que recibieron a Jesucristo, a los que creyeron en su nombre, se les dio potestad ¿de qué? Ser hechos hijos de Dios. Esto es bien importante, no cualquiera es hijo de Dios. Una persona que tiene a Cristo en su corazón y camina en obediencia y deja que Dios vaya trabajando en su vida, ese es hijo de Dios, porque ha recibido a Cristo en su corazón. Y cuando te preguntan, ¿tú por qué no crees que todos somos hijos de Dios? Nuestra respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué no todos son hijos de Dios? Porque no todos obedecen a Cristo. Eso es tan sencillo. Entonces la herencia de los tesoros que Dios tiene para nosotros es porque somos sus hijos. Voy a estar leyendo algunas cosas aquí importantes que tuve que anotar. Pablo ganó 2,5 continentes aproximadamente. Entonces, si ustedes ven, él regó, esparció el evangelio del reino por 2 continentes. Y él tenía en la ciudad de Coloso que hablarles a los colosenses que fueran muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque en Colosa tenía doctrinas muy contrarias al evangelio. Tenía ocultismo, tenían paganismo y tenían mucho legalismo judío, independientemente de cristianismo. O sea, batallaban con un montón de corrientes del mundo y aún religiosas y filosóficas contra las cuales Pablo estaba preocupado para que ellos resistieran ese tipo de engaños, porque esas filosofías y religiones son trampas para no acercarnos a Cristo. Entonces, lo que Pablo estaba haciendo era procurar que sus discípulos estuvieran bien plantados en la herencia, en las riquezas de pleno entendimiento. Verso 2 otra vez. Riquezas de pleno entendimiento. Ese era el deseo de Pablo, que la iglesia estuviera bien plantado en las riquezas de pleno entendimiento. Y vamos a analizar lo que es riquezas. La herencia son riquezas. Las riquezas es el legado, es lo completo, es la llenura, es lo pleno, es todo lo que Dios tiene para nosotros, riquezas. Y entendimiento quiere decir claro, revelado, lo que Dios tiene. Son 2 palabras, claro, revelado, lo que Dios tiene. En pocas palabras lo podríamos resumir. Si buscamos la palabra entendimiento, viene de la palabra tsuneami, casi como un tsunami, pero es tsuneami, de 2 palabras. Estamos hablando de entendimiento. Entendimiento es estar estrechamente unidos a la raíz, Jesús. Entendimiento es estar estrechamente unidos. Yo vivo conforme a pienso, con lo que he entendido es como vivo. Entonces, entendimiento significa estar bien tomado a una raíz. Nuestra raíz se llama Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Plantados en Jesús. Entonces, entendimiento, tsuneami, sun, es estrechamente unidos, estar estrechamente unidos a la raíz que es Jesús. Eami viene y significa tener una comprensión mental y que te une. Y que te une para estar junto con el Espíritu Santo, actuando con pasión. Esto es, si nosotros tenemos un entendimiento claro y una unión estrecha con el Espíritu Santo, nos va a llevar a una vida de pasión por Dios. Entendimiento que el más grande tesoro, la más grande razón para nuestra vida es estar sirviendo y siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si resumimos, entendimiento tsuneami es igual
al Espíritu Santo viniendo a nuestro entendimiento para iluminar nuestra mente. Cuando nosotros entendemos lo que Dios dice, lo que Dios quiere, seremos personas, ahora sí valga la palabra, iluminados, pero por Dios. Hay unos que son eliminados. Eso no es lo correcto. Eliminados es aquellos que no están aprobados por Dios. Iluminado, el que entiende lo que la luz de Dios viene a su mente, cae la revelación de Dios, la entiende para vivirla. Entiende que Dios le habló, le dio una estrategia, le dio un plan y entonces lo empieza a vivir. Es viviendo a nuestro entendimiento para iluminar nuestra mente. Y así entonces nuestro ojo, nuestro oído, nuestra mente estarán expuestos a la revelación del Espíritu Santo. Nos llevará, si estamos expuestos a la revelación del Espíritu Santo, iglesia, nos va a llevar a cosechas del 100%. Dígale a su hermano, del 100%. Así es como va a ser, del 100%. Verso 8 de Colosenses 2 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto es, cosas vanas, huecas, sutilezas, es algo sutil que suavemente se mete y que parece verdadero, pero no es verdadero. Que parece genuino, pero es falso. Huecas sutilezas. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces aquí está diciendo Pablo que tengamos cuidado, porque hay tendencias humanas, hay religiosidad, y si usted lee todo el capítulo ahí va a ver que al final dice: y todas estas cosas de duro trato con el cuerpo, de humildad, todo eso, dice, no sirve para nada, porque dice, no tiene ninguna capacidad de vencer la carne. Esto es, no tiene la capacidad de destruir las obras de la carne. Vamos a verlo aquí en el verso 23, por favor. Dice: tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Pero qué dice? No tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Quien es religioso, quien es legalista, quien vive en filosofías, da opiniones humanas de bien, pero a final de cuentas dice, esas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto es, se es más carnal, menos espiritual. Entonces, por eso no tenemos que hacer caso de las tradiciones de los hombres y que nos juzgan que porque hacemos una cosa o porque hacemos lo otra, porque vamos al cine, etcétera, porque bailamos, ¿verdad? Cuando hay fiesta nos critican. Bueno, pues, ¿qué decimos al mundo? Si no me quieres, ni modo, ¿verdad? Al mundo ya le dijimos adiós. Denle un aplauso a Cristo. Si no me quieres, ni modo. Y entonces por eso dice Pablo, mirad que nadie os engañe. Verso 8. Mirad que nadie os engañe. Engaño viene de la palabra sulagogeo, que esto es del griego, sulagogeo. Sula significa despojar y gogeo significa introducir, arrastrar o cautivar. Estamos hablando de la palabra engaño, entonces, que te induce para arrastrarte y despojarte. Tenemos, ahí es el punto. El engaño te induce para arrastrarte y para despojarte. El diablo es padre de mentira. Y entonces todo lo que viene del diablo va a ir en contra directa de la palabra de Dios. Va a ir en contra directa de la unción del Espíritu Santo. Va a ir en contra directa al diablo. Las mentiras del diablo van a ir en contra directa de tu prosperidad, de tu sanidad, de tu bendición. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy sensibles a no dejarnos engañar. Escuchar, ser sensibles en oración, bajo la unción del Espíritu Santo, escuchar al Señor de tal manera que el enemigo no nos meta la trampa y nos haga caer. Tenemos que ser maduros. 1, 2, 3. Estoy viendo si están poniendo atención. Tenemos que ser
maduros, tenemos que desear ser padres espirituales y no movernos por entendimiento humano, sino por revelación de parte de Dios. Y eso habla de un padre espiritual. Les escribo, dice el apóstol Juan, a vosotros niños, porque han conocido al Padre. Les escribo a vosotros jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Entonces Dios nos lleva a una madurez de niños, de jóvenes y padres espirituales. Entonces es importante que nuestra meta sea dejar de ser niños, aún sea dejar de ser jóvenes, porque un padre espiritual sabe vencer al maligno y conoce al que es desde el principio, al Padre. Conocer es tener una relación íntima con Dios, es a lo que se refiere. Por eso en el Salmo 112, en el verso 1 y 2, vemos unas promesas muy importantes que ya las hemos estado aquí enseñando y predicando, pero es importante recordarles. Dice ahí la palabra 112, verso 1, dice: bienaventurado el hombre que respeta, eso es básicamente, no que le tiene miedo. Dice que teme a Jehová, significa que respeta a Dios. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es una persona muy feliz, aquella persona que dice lo que diga Dios y como diga Dios. No le pongo peros, no le pongo, ay es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que no entiendo. No. Lo que dice Dios, ese hombre que le cree al Señor así, será muy dichoso, bienaventurado, porque se deleita en lo que Dios manda. Verso 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Está hablando de nuestros hijos. Y aquí hoy hablamos de nuestros hijos espirituales. Su descendencia. Y en otra traducción dice su semilla. Esto es, lo que nosotros sembramos prospera, es poderosa, es bendita todo lo que hacemos y que damos en herencia a nuestros hijos. Entonces, es una semilla, dice, su semilla será poderosa para transformar vidas. Nuestros hijos serán hombres y mujeres que transforman vidas, porque tienen la bendición de heredar la herencia espiritual más grande, que es Cristo Jesús en sus corazones. Denle un aplauso al Señor. Amén, claro que sí. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 24 al 30, nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y Jesús está hablando básicamente de él mismo y de la iglesia, de los problemas que hay en la iglesia. Mateo capítulo, ¿qué dije? 13, 24. Le voy a tener en mi Biblia porque Mateo 13, 24. ¿Estoy listo? Casi. Listo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto es bien importante porque el Señor nos planta en su casa y está diciendo que en su casa, cuando nos dormimos espiritualmente, viene el malo y siembra semilla, mete discordias, mete dudas. Y estamos ahorita más que nada hablando de cuidar nuestro corazón. Entonces, cuando el enemigo viene y mete dudas al corazón, va a meter cizaña y esa necesita ser quitada. Pero no debe ser quitada sino hasta que da fruto o hasta que es mostrada como una semilla grande. La semilla, o aquí hablaríamos de entonces, en la siembra, hablaríamos de dos tipos de siembra. La siembra buena, que tiene buena semilla, el trigo,
y la siembra mala, que es la semilla de cizaña. Estas dos clases de cosechas nos hablan de cosechas buenas y malas. Casi son idénticas en el proceso de crecimiento. Casi son idénticas. Entonces, como se parecen mucho, dice el Señor, no la cortes ahorita. Deja que se ponga en evidencia lo que es cizaña y lo que es trigo. Y al tiempo de que la cizaña sea evidenciada, entonces esa será quitada para ser echada al fuego. Y dice, mientras dormían. Esto es, hermanos, cuidarnos de no jugar a la religión. Es cuidarnos de no estar viviendo en apariencias delante de Dios. Esto es cuidarnos de que no vivamos en una vida que aparentemente es de Dios y no es de Dios. Esto es para todos, para que busquemos vivir en total integridad sin dejar que la cizaña entre a nuestro corazón. Cayó mala semilla. Esa es la apariencia de falsedad, de hipocresía y de carnalidad. El fruto de la cizaña, a final de cuentas, el fruto de esa pequeña semillita es venenosa. El que la come se envenena. Y el fruto del trigo es bueno y alimenta. El trigo nos da alimento, ¿verdad? La harina y el pan nos da buen alimento y nos hace bien. Por lo tanto, iglesia, nos urge, yo aquí le puse me urge, pero no, nos urge madurar. Nos urge ser personas cuidadosas para que cuando la cizaña del diablo venga, la podamos identificar. Y aunque haya gente que es cizaña junto a mí, no me contamino porque soy maduro, porque entiendo que esa cizaña me quiere separar de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque soy buena semilla para que Dios me meta en su granero y luego me siembre en todo lugar donde desarrollo mi vida y triunfaré. Voy a volverlo a leer porque esto es bien importante. Nosotros, al ser semilla madura, entonces va a venir un proceso de parte de Dios para nuestras vidas. Dice, soy buena semilla para que Dios me meta en su granero, me meta en su iglesia, me meta en el ministerio donde Dios me ha llamado. Y luego, ya que estoy bien ubicado en el granero de Dios como buena semilla, entonces, después de meterme en su granero, me toma como semilla y me va a sembrar en todo lugar de la vida donde Él me va a llevar, en mi trabajo, en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con la iglesia, con mis jefes, con mis colaboradores de trabajo. Me llevará en todo lugar a tener un desarrollo de vida bajo la santidad del Espíritu Santo para bendecir a la gente, para triunfar en lo que hago, para lograr grandes cosas si soy buena semilla. Dígale a su hermano, si somos buena semilla, si somos buena semilla, si funciona. El trigo y la cizaña crecen juntos, pero ¿cómo se destruye finalmente la cizaña? Vamos a Isaías 10:27. Esto es bien importante, porque la cizaña que quiere entrar a nuestra mente, los pensamientos del diablo, gente que se relaciona con nosotros para meternos duda. ¿Cómo se quita esa cizaña? Bien fácil. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Está hablando proféticamente de lo que Cristo dijo. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Los que recibimos a Cristo, dejamos las cargas del pecado, las cargas de la vida pasada y entramos a una vida nueva con la fortaleza y el poder de su Espíritu Santo. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. El yugo es el que llevan los animalitos, ¿verdad? 2 bueyes, uno joven y otro anciano. Es el yugo que llevan para el arado. Entonces el que va atrás de los bueyes, ¿verdad? Los va guiando con el arado y entonces va derechito. Esto habla de estar unido por el yugo, unidos por el yugo para que los dos vayan juntos. Muy bien. Dice, se quitará su yugo de su cerviz y el yugo ¿qué? Se pudrirá. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A causa de qué? De la unción. Denle un aplauso a Cristo, al Espíritu Santo. Wow, esto es bello.
que tengo malos pensamientos, que tengo malas ideas, voy a la presencia del Señor, voy a la bendita palabra de mi Dios y encuentro que el Espíritu Santo, la luz de Dios viene sobre la palabra y la palabra me ilumina y la luz del Espíritu Santo está sobre mí. En su luz veo la luz de Dios y me identifico, y entonces mis malos pensamientos, mi mal entendimiento va siendo cortado a causa de la unción. Por eso es tan importante que nos metamos a la cobertura del Señor en la iglesia, en las células, en los grupos de discipulado, de tal manera que caiga la palabra y que estoy hambriento de recibir la palabra. No importa el vaso que Dios use, reafirmo y subrayo, no importa el vaso que Dios use. Yo vengo a escuchar la palabra de Dios, vengo a escuchar a Cristo y estoy listo con hambre, con anhelo, con pasión de recibir lo que Dios me da. Y cuando la unción del Espíritu Santo me toca, como en esta mañana la sentimos tan hermoso, ¿verdad, hermanos? Denle un aplauso al Señor. Qué hermosa unción ha caído este día sobre la casa del Señor. Y entonces cae la unción y ese yugo de madera, ¿qué empieza a pasar? Se pudre, se pudre, se pudre. Y dice el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué? Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Conocer a Jesús, la unción de Cristo cae, las mentiras se van y entonces somos gente nueva, gente renovada, gente bendecida, alegre, no religiosa, aparentando cosas. No, vivimos felices, libres. ¿Por qué? Porque la unción cayó, cortó el yugo de mentira y ahora vivimos intensamente bajo la unción y la guianza del Espíritu Santo. Nos da un conocimiento y sabiduría sobrenatural para hacer los proyectos de Dios que coincidirán con los sueños de sus verdaderos hijos, que le honran y hacen su voluntad. Le voy a leer una vez más porque esto el Señor ayer me lo dictó. Nos da la unción de Dios un conocimiento y sabiduría sobrenatural. Dígale a su hermano: sobrenatural. Esto quiere decir que no es humano, no es conseguido por fuerzas humanas, sino de una manera sobrenatural. Dios trae esa unción y esa sabiduría. ¿Para qué? Para hacer los proyectos de Dios que coincidirán con los sueños de sus verdaderos hijos. Dios va a plantar en nuestro corazón y en nuestra mente sus sueños. Su sueño, mi hermana, mi hermano, es que tú seas feliz, que seas próspero, que lo honres, que conozcas su palabra, que vivas intensamente con la bendición de Dios. Ese es el sueño de Dios. ¿Y cuál es tu sueño? El mismo, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Su voluntad es agradable y perfecta. Su voluntad es excelente. Entonces, cuando caminamos descubriendo la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, nos embonamos a los sueños de Dios, que se embonan a nuestros sueños y anhelos, porque somos verdaderos hijos que le honran y hacen su voluntad. Subrayo: hacen su voluntad. No son los oidores los que recibirán la unción, son los hacedores de la palabra los que recibiremos la unción. Las riquezas que Dios nos da, hermanos, es porque tenemos el entendimiento bajo la unción. Si la unción, el aceite del Señor se está derramando sobre tu vida, se está derramando constantemente, vas a la escuela, vas al grupo, vas a la oración, estás metido en las cosas de Dios lo más que se puede, entonces estás underground, debajo de, ¿verdad? Debajo de lo alto, estás bajo la mano poderosa de Dios. Y el que vive bajo la mano poderosa de Dios, al tiempo de Dios, Dios lo levantará y lo exaltará cuando sea su tiempo. Dios definitivamente quiere sentirse orgulloso de ti y de mí en toda tu vida. Que siempre el Señor puede decir: ahí está mi hijo y mi hija, transformado por el poder de mi evangelio. Qué hermoso, hermanos, que el evangelio nos va convenciendo. Nunca Dios nos agarra a bibliazos o a carterazos o a verdad, no nos está agrediendo. Dios, con toda paciencia y con todo amor, está sembrando su palabra. Esa es la obra maravillosa de Jesucristo, que dice que está purificando a su iglesia por medio del lavamiento de la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Dios va a cosechar lo que siembra. Si tú vienes y yo venimos a perfección y vamos siendo mejores, es porque Dios está trabajando con paciencia, con amor.
Y yo diría, hermanos, a veces con una paciencia extraordinaria, porque somos necios, a veces reincidimos y fallamos, pero Él con mucha paciencia nos sigue dando de su Espíritu, nos sigue dando su palabra, y la unción cae. ¿Para qué? Para que las riquezas que Dios tiene para nosotros bajo la unción nos den un entendimiento extraordinario y nos va a hacer logradores en la vida. Y nosotros vamos a vivir conociendo de parte de Dios sus bendiciones. Creo que me salté un versículo por aquí importante. Sí, 1 de Juan 2, 20 y 27. 1 de Juan 2, 20 y 27. Es importante este versículo. Cuando nosotros estamos recibiendo de Dios sus promesas, sus bendiciones, y estamos conscientes de lo rico que es la presencia de Dios, dice el apóstol Juan, pero ustedes tienen la unción del Santo. ¿Y qué dice? Wow, entonces cuando yo tengo la unción, puedo entender todo. Lo que Dios, por supuesto, me está dosificando para entender, lo puedo entender todo. Puedo entender las cosas que humanamente están pasando, las situaciones que alrededor del mundo están pasando. Puedo entender porque la unción de Cristo está sobre nosotros. Verso, ¿qué dije? 27. Nos guía para ser finalmente lanzados por el Señor. La unción nos guía. Pero la unción que ustedes recibieron de Cristo permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí hay varias cosas importantes que tenemos que analizar. Dice que la unción del Espíritu Santo que recibimos de Cristo permanece sobre nosotros, en nosotros y dentro de nosotros. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto no quiere decir que yo no voy a recibir la enseñanza de un pastor o de un maestro en la iglesia. Esto quiere decir que cuando un pastor o un maestro me está diciendo algo, la unción me dice, ¿es verdad o no es verdad? La unción me revela. Esto no quiere decir que ya no necesito que se me enseñe. Yo tengo que recibir enseñanza de mi pastora Lili, de los pastores que son mis autoridades, para seguir creciendo. Dice, y así como la unción misma os enseña todas las cosas. Usted me da revelación y sabiduría. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, ¿qué dice? Muévanse para todos lados. Hagan lo que ustedes quieran. ¿Eso dice? ¿Verdad que no? Esto es permanecer en él. Lea después de tarea el capítulo 15 de Juan. Queremos ser fructíferos. La palabra clave es permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, permanecer en su llamado. Y seremos grandes árboles frondosos, una viña grande de bendición, para ser de bendición para muchos. Habla el que permanece en él, pide todo lo que quiera y Dios se lo concede. Capítulo 15 de Juan les queda de tarea. Muy bien, ahora sí. Bueno, con respecto a esto, la palabra conocer en el verso anterior que vimos, 1 Juan 2:20, 2:20 por favor. Ahí está. Conocer. Dice, la unción del Santo está en ustedes y conocen todas las cosas. La palabra conocer viene de la palabra ginosco, que significa intimidad con el Espíritu Santo. Estar adherido al Espíritu Santo para saber todo. Y una vez que estamos adheridos al Espíritu Santo y sabemos lo que Él quiere que hagamos, seremos enviados donde ni siquiera nos imaginamos. Y sí la necesitamos para vivir. Dios nos lleva a proyectos insospechados. Iglesia, yo le pido al Señor que cada uno de ustedes se vea como un pastor, un evangelista, un siervo que tiene muchas almas que atender. Amén, 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 amén. Yo así estoy todos los días orando, Señor, envía obreros a tu mies. Somos todavía muy poquitos, entonces yo le pido al Señor que ustedes junto conmigo vayamos entendiendo más de la unción del Espíritu Santo para conocer lo que Dios quiere y podamos ver lo que no hemos visto. Y Dios nos va a llevar a cosas extraordinarias que ni siquiera nos imaginamos. Pero, dígale a su hermano que está a su lado, pero, Lucas 22:44. Hay un pero.
Para que esa unción fluya. Lucas, ¿qué dije? 22. Dije mal. Si dije 2, dije mal. Lucas 22, 44. Está el Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. Dice, y estando en agonía, estaba obviamente entendido que iba a pagar con su propia vida y sangre por todos nosotros. Eso humanamente no era fácil. Y Jesús fue tan hombre y tan humano como cualquiera de nosotros. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto era como grandes gotas de sangre. Parecido, es lo que quiere decir. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿qué dijo? Dice ahí, los halló como durmiendo. ¿Por qué estaban durmiendo? A causa de la tristeza. Entonces, es importante que en los momentos de tribulación no nos quedemos ahí todos tronados, tristes y abandonados. No, en el momento de tribulación lo que hizo Jesús es ir a orar, ir a gemir delante del Padre. Estaba por enfrentar un problema, el problema más grande de su vida, el Señor Jesucristo. Sin deberla ni temerla, Él iba a pagar por todos nosotros. Y en ese momento de tribulación, Él no se estaba quejando. Él estaba refugiado y dice, en agonía con el Padre, en agonía en la presencia del Señor. Mi hermano, cuando tienes un problema, ¿cómo se dice? Reclúyete, vete a la intimidad con el Señor. No sé si hay otra palabra. Refúgiate en la presencia del Señor, bajo la roca. Y ahí, en clamor, dice el Señor, clama a mí en el día de la angustia y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Ese es tiempo de refugiarnos en el Señor y que la tristeza se vaya y que podamos enfrentar los problemas sin tristeza, sin angustia, sin preocupación. De hecho, todos los discípulos, por estar dormidos, a la hora de que vinieron por Jesús, todos salieron corriendo, excepto Pedro, ¿verdad? Aunque finalmente Pedro lo negó. Y aunque bueno, después el Señor lo perdonó y le dijo que sirviera, ¿verdad? Dios es grande y maravilloso. Denle un aplauso. Jesús es maravilloso. Dice, aunque nosotros lo neguemos, Él no nos, ¿cómo dice? Él permanece fiel. Él permanece fiel. Gracias, Señor. Isaías 61, verso 3. Cuando el Señor Jesucristo hablaba en profecía de este momento, estaba refiriéndose a Isaías 61:3, y él hablaba, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para varias cosas, pero en el verso 3 dice, a ordenar a los afligidos. Es el plan de parte de Dios al enviar a Jesucristo, que la aflicción se quite. Dice que se les dé gloria en lugar de ceniza. Esto es, no tristeza, sino no fracaso, sino grande triunfo. Y dice, óleo de gozo en lugar de luto. Esto es que nosotros no estamos tristes por nada, porque viene la unción. Dice el Señor Jesús ahí en el verso 1, la unción del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a todos los pobres, a sanar a los abatidos. Pero aquí hacemos énfasis en que dice para darnos óleo de gozo. Óleo es un manto o es un aceite, ¿verdad?, que cae sobre nuestras vidas en los momentos de tribulación. En los momentos de tribulación, si ya entendimos, soy hijo de Dios y tengo la herencia del Señor. Me recuerdo en Hechos 1:8 que dice que yo recibo de parte de Dios su poder, que no soy una persona débil, sino que enfrento los problemas bajo la unción del Espíritu Santo, y con el poder del Espíritu Santo voy a dar testimonio al mundo, aún en momentos de dificultad. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido, ¿dónde? Sobre vosotros, ¿verdad? Repítalo conmigo los que se lo saben. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Lo estaban leyendo, ¿verdad? Le dije, dígalo de memoria. El poder del Espíritu Santo está sobre nosotros, hermanos. Entonces nos refugiamos, la unción cae y recibimos ese poder sobrenatural para hacer la obra de Dios. ¿Qué hace la unción para transformarnos? Esto es bien importante, hermanos. Éxodo capítulo 30, verso 22.
Dice una orden de parte de Dios que se hará un aceite, el aceite de la unción. Éxodo 30, 22 al 25. ¿Ya lo tienes? Habló más Jehová a Moisés diciendo, síguele rapidito. Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático, 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas, 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Subrayo, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Hasta ahí. Entonces Dios le está dando a Moisés una narración, indicación de preparar el aceite de la unción, que prácticamente se aplicaba sobre todo, el templo, los utensilios, el altar, en todo se aplicaba el aceite de la unción. Y le dice que lo haga de mirra excelente. Ahora sí, lo que te di hace rato. Mirra excelente, que nos va a anestesiar para el dolor, que nos pone una coraza de fe en el corazón, porque la mirra, eso es lo que es anestesia para el dolor, coraza de fe en nuestro corazón, para no padecer la persecución y no tener dolor. La mirra es el manojita de mirra que dice el libro de Cantar de los Cantares, que pone en el pecho para anestesiar y menguar el dolor. Entonces, un ingrediente muy importante de este aceite es la mirra, que quita el dolor. Es un perfume, es un aceite de unción perfumado que tiene mirra para quitar el dolor. Segundo aspecto que le dice a Moisés, canela, que viene de la palabra kikkamón, que significa erigir, construir, firmeza, estabilidad y dulzura. Esto significa, iglesia, que este ingrediente de la unción me hace ser una persona firme, no endeble, no inestable, sino firme en la convicción del llamado que ha hecho Dios sobre mi vida, y no me muevo ni a diestra ni a siniestra. Le creo a Dios y voy con mi fe puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Que me hicieron, que me traicionaron, que me lastimaron, que me X o Z circunstancias, no pierdo de vista al autor y consumador de la fe. Me paro vertical delante del Rey y le digo, Señor, tú conoces mis debilidades, pero de ti no me quiero zafar, de ti no me quiero mover. Mantenemos nuestra vista puesta en el Señor. Eso habla entonces de la canela, que es firme, estable, es dulce. Además, esto es bien importante, eres estable, firme en tus convicciones, pero eres dulce. Es el carácter de Jesús, que fue firme, estable, pero dulce. Él tomaba a los niños, se acercaban a él, porque no provocaba temor. Los niños se le acercaban y lo querían. Cuando fue necesario, agarró ¿qué? El látigo, ¿verdad? El látigo de mi desprecio. Y zúmbales, y los corrió a los cambistas, ¿verdad? A los que estaban, ¿cómo se llama? Sí, negociando, pero afrentando el templo que era, y ahora es importante, hermanos, no nos vayamos a ir con la finta. Afrentar el templo, este es el templo. Dígale a su hermano así, dígale así, dígale. Y luego bájale así, dígale, este es el templo, es el que hay que cuidar, que sea honesto, no el templo físico, claro también, pero el corazón. Nosotros somos el templo del Señor. Entonces, gente vertical, gente que a la vez de que es firme, ¿verdad? El Señor Jesús tomó el látigo, pero después obviamente habló la palabra. A los fariseos, sepulcros banclados, hipócritas, porque él sabía lo que en su corazón había en contra de Jesús. Pero al cansado, al abatido, al triste, al enfermo, al desahuciado, Jesús viene a salvar y a sanar. Viene el día de hoy así. Dele un aplauso a Jesús. Carácter dulce. Cálamo, aromático. Es el balance y el equilibrio. Significa congruente. Lo que hablo, lo vivo. Habla de tener dominio propio. Habla de tener la gracia sobre gracia en la vida de nosotros. Y qué bello que la unción te lo da.
La unción te hace ser congruente. Si tú estás ahí en el conflicto de que vives de una manera y haces otra y piensas de una manera y haces otra, Jesús te da la palabra. Pablo decía, soy un miserable, quiero ser bueno y soy de lo peor. Pero al final dice ahí, pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Él reconoce su debilidad y corre siempre a la gracia. Entonces, mis hermanos, el cálamo aromático habla de ese equilibrio, de ser congruentes, que lo que decimos lo vivimos todos los días en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras actividades, en nuestras relaciones cotidianas. La unción trae ese cálamo aromático que nos hace gente equilibrada y congruente. La casia, otro ingrediente del aceite de la unción, que significa doblegar, humillar. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, esto habla de caminar bajo la unción del Espíritu Santo, en obediencia a la palabra, humildes delante de Dios, para que Él nos exalte en su tiempo. Se va a quitar con la casia, se va a quitar la necedad, los caprichitos, la soberbia, el orgullo, el egocentrismo. Y entonces podremos decir, como dice 1 de Juan 4:7, tenemos 1 de Juan 4:7, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si vivimos bajo la unción, la casia va a hacer que nosotros seamos personas humildes, no soberbias, de que no se nos sube, y diremos, así como Él es. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Esto habla de que si estamos bajo la unción, somos perfeccionados. Y luego, dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Vamos tranquilos. ¿Por qué? Porque en el día del juicio la sangre de Cristo nos limpió, la unción nos limpió, y entonces vamos con toda confianza delante del Padre, sin temor alguno, porque aunque nos equivocamos, Él nos limpia. Pues como Él es, entonces sí, bajo la unción, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso fuerte. Si algo bueno podemos hacer, si algo bueno podemos decir, es porque su misericordia ha caído sobre nuestras vidas. Que no se nos suba, que nunca creamos que somos muy buenos por nosotros mismos. Es Dios dándonos de su gracia y su unción. Y cuando Él derrame esa unción, entonces, hermanos, nos vamos pareciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cada día más y más. Denle un aplauso al Señor. Nos vamos pareciendo al Padre. Y el quinto ingrediente es el aceite de oliva. El aceite da honor, el aceite da brillo, el aceite da prominencia. Cuando una persona está ungida, Dios le va a dar un lugar de honor, por supuesto. Honor principalmente para Jesús, y nos da honor para honrar a quienes cuidan nuestra alma, nuestros pastores. Nos va a dar honor, respeto. No vamos a andar juzgando a los siervos, al contrario, vamos a cubrir sus espaldas con el aceite de la unción. Vamos a ser gente de honor, que recibe honor, pero que da honor para honrar a quienes cuidan su alma. El aceite de la unción es el ingrediente esencial para aplicarlo a nuestra vida. Amén. Esencial para aplicarlo en nuestra vida. Estos ingredientes, mis hermanos, son mezclados, son machacados, molidos para aplicarlos por el experto perfumador. Es el Espíritu Santo. Ahí, ¿verdad? En Éxodo, capítulo 30, dijimos, ¿dónde estábamos? 30:24, Éxodo 30:24, búsquelo por favor otra vez. Dice, verso 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, machacado, bien molido, bien balanceado, bien equilibrado. Esto habla de que la unción te va a llevar, cuando estás bajo la unción, a una vida de equilibrio total. Dice, santa unción, superior ungüento, es el mejor ungüento. Según el arte del perfumador, ¿sí? Será el aceite de la unción. Es el Espíritu Santo el que mezcla todos estos elementos. Cae la unción sobre ti, el Espíritu Santo, y entonces vas a oler bien rico, bien sabroso.
La gente que te trate va a sentirse a gusto contigo, va a querer estar contigo, va a desear tener lo que tú tienes. ¿Por qué te siento tan feliz, tan en paz, tan alegre, tan bendecido? Tengo a Cristo en mi corazón y lo que hago todo lo hago para la honra de mi Señor. Denle un aplauso a Jesús. El experto perfumador está poniendo el toque preciso para balancear mi vida. Romanos 8:13. Ya estamos terminando, pido al grupo de alabanza que pase, por favor. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra. Entonces tenemos que tener muy claro, hermanos, que una vida victoriosa nos lleva a morir cada día a nuestros intereses, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de pensar. A morir cada día. Para todos los días tener una vida nueva. Es lo que decía Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y se dio a sí mismo por mí. Esto es, estoy con Cristo juntamente crucificado. Y cada vez que me quiero descrucificar, la empiezo a regar. Y mejor en la carne vivir totalmente muerto para resucitar con Cristo en el poder de su Espíritu a una nueva vida. Muero con Él cada día, dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿qué? Cada día. Y entonces dice, sígame. La unción nos ayuda a morir a nosotros y resucitar con Cristo a nueva vida. Si algo somos, ya lo decía, se lo debemos a Él. El avivamiento, hermanos, entonces vendrá a nuestras vidas por el poder de la unción. La pasión cada día que me da la gracia para que yo sea transformado, y así, con la gracia y la unción, si yo soy transformado, puedo transformar a los demás. Que no se nos olvide, primero nosotros. Dígale a su hermano que está a su lado, primero yo. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque no podemos estar juzgando a los demás. Si tú y yo todavía no somos perfectos, no podemos estar juzgando a nadie. Es primero yo, debo de ser mejor ante Dios. No moverme por un entusiasmo carnal, porque el avivamiento bajo la unción del Espíritu Santo me cambia a mí primero. No vivas por emoción, sino por convicción, que te dejas transformar o madurar y quitas la cizaña que te contamina. Si no, no alcanzarás las promesas. Porque sabemos que el llamado de parte de Dios es irrevocable. Si Dios te ha llamado, ahí está tu llamado y ese nadie te lo quita. A menos, como dice Romanos 11, que por tu dureza de corazón y por tu incredulidad, igual que las ramas originales, que es el pueblo judío, fueron desgajadas, así tú también, si no permaneces en fe, serás desgajado. Dice por eso, mira cómo vives y cuida tu vida, de tal manera que no vayas tú también a ser desgajado de la eternidad. A mayor muerte, iglesia, mayor cosecha. Mientras más mueres a ti, la cosecha va a ser más grande, eso es definitivo. Dios te va a hacer ver cosas extraordinarias en tu vida y a través de tu vida. Tienes que decirle al Señor que queremos presentarnos para ser renovados por la unción de nuestra mente y ser esa semilla como familia que se planta en tu casa sin cizaña. Plantarnos en la casa del Señor sin cizañas, que cuando vemos una cizaña la identificamos y no nos dejamos contaminar, porque eso nos puede quitar la bendición de ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Confesamos nuestras áreas débiles, pedimos la unción que rompe los yugos y las cizañas de la mente son cortadas. Cuando tú y yo entendemos, podemos cantar ese damos honor a ti, que nuestra vida necesita urgentemente de la unción del Espíritu Santo para honrarlo. Dice la palabra, Dios honra a quien le honra y por supuesto deshonra a quien le deshonra. Entonces, si tú y yo nos plantamos en el entendido de que mi vida
es un holocausto, y debe de ser un holocausto de alabanza y de adoración para Dios. No solo los domingos o en las reuniones, porque ahí es muy fácil. No, en nuestra casa cotidiana, en nuestro trabajo cotidiano. Ser hombres y mujeres bajo la unción del Espíritu Santo, que lo están honrando a Él, que la unción nos ayuda a glorificar a Cristo, a honrar a Cristo. Y entonces, cuando vivimos bajo esa unción maravillosa del Señor, nada ni nadie nos separará de Él. No habrá meta, no habrá proyecto que se detenga enfrente de nosotros, porque conforme Dios nos va viendo maduros, nos va a ir dando más y más y más, y no nos la vamos a acabar. Esto es infinito y es eterno. Por eso el reino del Evangelio es lo más importante, el más importante tesoro que hemos encontrado, que Dios nos ha encontrado, para decirnos: te traigo el regalo de mi Evangelio. Buenas noticias, para que seas feliz, para que vivas pleno, para que estés completamente libre de todo mal. Necesitamos, iglesia, urgentemente cada día la unción. Hoy el Señor descendió con gran unción. No la dejes, no te vayas y la pierdas. No contristes al Espíritu Santo. Conserva la unción de Cristo sobre tu corazón. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver tu mano sobre nosotros tan maravillosamente, tan extraordinariamente. Y Señor, ayúdanos a no acostumbrarnos, a cada día anhelar más y más de ti. Que seamos conscientes que si algo recibimos de ti, es por tu gracia y por tu misericordia. Hoy, Señor, con todo nuestro corazón, te pedimos que nos llenes. Aquí estamos, tus vasijas de barro, dispuestos para que nos llenes. Sin la unción de tu Espíritu Santo somos un fracaso total. Perdónanos y ayúdanos. Necesitamos más de la unción, más del aceite, del perfume que el perfumador experto nos puede dar. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, bendito Dios y Padre eterno, por tu amor hacia nosotros. Gracias, Jesucristo, por haber pagado por nosotros. Te pedimos, derrama unción, derrama unción, derrama unción sobre nuestros corazones, sobre nuestra mente, sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, seamos saturados del aceite de la unción que trae sanidad. Bendito Dios. Y lo queremos, lo necesitamos, lo anhelamos, para que toda la honra, la gloria y la alabanza sea solamente para ti, Señor, porque tú eres el único que la merece. Para ti, Señor, honor y alabanza y adoración. Póngase de pie, iglesia, y cántele al Señor. Levante sus manos al cielo y dígale: damos honor para ti, Jesús. Sí, Señor. Damos honor a ti. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento, solo para ti, Jesús. Solo para ti, Jesús. Tu iglesia amada, tu iglesia amada. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos. Toda la alabanza, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Nadie como tú, Jesús. Sí. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Una vez más, dígale: damos honor solo para ti, Jesús. Dele un aplauso. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios.
Gracias, Jesús. Para ti toda la labranza, la